Pero, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bueno, ustedes lo pidieron. Y en vista de que ahora estamos en Spirit Blossom, Spirit Blossom creo que sí tendría que cubrirlo, pero... ya que. Hoy vamos a ver la segunda parte de la historia de Bionicle, ¿vale? En los comentarios me pidieron mucho la segunda parte, así que venga, qué demonios, vamos con todo. Eso sí, la tercera parte va a ser un poco más complicada porque queda mucha más historia de la que tenía planeada. Así que creo que la próxima parte va a tardar mucho en hacerse si es que en algún momento la hago. Pero sin más preámbulo, veamos que nos prepara la segunda parte de la historia de Bionicle, ¿ok? Amigos aquí reunidos, escuchen otra vez nuestra leyenda. Esa es la frase que solía usar Turaga Bakama para empezar sus historias. Pero ¿a qué se refería con otra vez? ¿Y de dónde salen todas esas leyendas? Los últimos meses muchas cosas habían cambiado en Mata Nui, su hogar. Gracias a un inadaptado Tamatoran, 6 héroes Toa de sus leyendas arribaron a la isla. Aprendieron el valor de la unidad y acabaron con amenaza tras amenaza que el Makuta lanzaba sobre ellos. Recuperaron Kanojis de poder, y ya sean bestias infectadas o ácaros sobrealimentados, los Toa lucharon valientemente contra ellos. Y cuando ganaron nuevos poderes y pensaron que no necesitaban más uno de los otros, nuevas amenazas creadas por las reinas del enjambre y Makuta les recordaron lo mucho que se necesitaban. Ahora se dirigían al lugar que los Turaga decían era su hogar tras la confrontación final contra Makuta, y que todo este tiempo se habían preparado para este momento. Este no era más que uno de los tantos secretos que los Turaga guardaban. ¿Cómo sabían la ubicación exacta de las máscaras que recolectaron y sus versiones Nuba? ¿Cómo sabían exactamente qué hacer contra las Baraj? ¿O por qué apenas se pestañaron ante la presencia de los símbolos Nuba? ¿De dónde obtuvo Bakama la Kanoji Vaji y en su defecto la Kanoji Avouki? Y más importante, ¿qué es ese extraño mundo que Takanuba despejó para el resto? Ese lugar es Metru Nui. El Makuta, como nos hemos estado refiriendo a él, no es su nombre real, es su especie. Y los Toa Nuba no son los primeros Toa. Los Matoran se preparaban para decirle adiós a su amada isla. Pero los Turaga tenían que decir la verdad a los demás. Así que, amigos aquí reunidos, esta es la historia de Metru Nui, la ciudad de las leyendas. Este es el hogar de Bakama, una gigante metrópolis rodeada por un mar de protodermis casi transparente compuesta de 6 distritos, donde viven Matoran de cada tipo. Cada distrito se enfocaba en una actividad específica. Ga-Metru eran las escuelas y laboratorios, hogar de las Gamatorans. Po-Metru era el centro de artesanos, escultores y constructores, donde grandes monumentos a héroes se erigían, básicamente los arquitectos de la ciudad. Onu-Metru es el museo, biblioteca o zoológico. Aquí conservan un espécimen de cada Raji conocido. Los archivos de Onu-Metru son el punto más profundo de este mundo, y sus niveles más bajos están infestados con bestias peligrosas que solo los Onu-Matoran más valientes se atreven a tratar. Ko-Metru, el hogar de los filósofos y astrónomos Komatoran. Si Onu-Metru conserva cosas vivas, Ko-Metru guarda la información en las torres de conocimiento, donde leen el destino en las estrellas. Le-Metru es donde la mayoría de vehículos y equipos son ensamblados y enviados a diferentes puntos de la ciudad. También es de donde partía la red de cables que comunicaba toda la ciudad. Y por último, pero no menos importante, Ta-Metru, hogar de los forjadores, herreros y creadores de máscaras. Y en el centro de la ciudad estaba el Coliseo Mayor, donde Matoran de cada metro se reúne para participar y ver competencias y ceremonias de todo tipo. Es aquí donde Turaga Dume, el líder de Metru Nui, vela por la seguridad de toda la ciudad. Pero un sitio tan grande y vasto necesita un equipo de héroes Toa igual o más formidables que nuestros Toa Nuba. Pero Metru Nui no tenía un equipo de 5, 6 o 7 Toa. Ellos tenían a los Toa Mangai, un equipo formado por nada más que 11 guerreros Toa, liderados por el Toa de Fuego Likan, portando una Kanoji Hao y su segundo al mando, el Toa de Aire Nibiki. Eran un equipo clásico de 6 Toa de cada elemento base, solo que tenían a otra Toa de agua, un Toa de vida vegetal y otros 3 Toa de hielo. Ellos eran los defensores de Metru Nui. Fueron llamados hace mucho tiempo para detener a un colosal dragón que había atacado Ta-Metru. Por eso el equipo tiene 4 Toa de hielo. También había un ejército de oficiales mecánicos llamados Vaji, que en Matoran significa ley, al cargo de Turaga Dume. Y adivinen quién los creó. Nadie menos que el ingeniero Nuparu, que en ese momento era recibidor de especímenes de Onu-Metru Nuparu. Fueron diseñados para atrapar Matoran rebeldes sin herirlos de gravedad y regresarlos a sus estaciones. Eran cazadores efectivos, pero contra amenazas grandes o algunos Raji no eran tan eficaces. Y vaya que los necesitaban, puesto que al momento había una organización en medio de un conflicto con los Toa y Metru Nui. Estos eran los Cazadores Oscuros, un gremio de mercenarios y cazarrecompensas.
habían ganado territorio en otros reinos y su líder, conocido solo por el alias de El Sombrío, quería construir una base en la ciudad. Esto no le hizo mucha gracia a Turagadume. Ese periodo fue conocido como la Guerra Toba Cazadores Oscuros. Eventualmente los Toba ganaron, pero perdieron a 2 de sus mejores miembros. La Toba de Agua Tuyet traicionó al equipo al haber asesinado a diferentes Matoran en varios distritos, inculpando a los Cazadores Oscuros por ello. Todo para obtener una poderosa reliquia llamada la Piedra Nui. Lican y Nidiki lograron detenerla y destruir la piedra. Esta fue luego llevada a la Gruta, una prisión donde pasaría el resto de sus días, o eso fue lo que creían. Al final de la guerra, Toa Nidiki también traicionó a sus hermanos para unirse a los Cazadores Oscuros, pero cuando los Toa finalmente obtuvieron la victoria, Lican les pidió a los mercenarios que se llevasen a la rata de Nidiki. Él ya no era su hermano. Esto dejó a Metru Nui con solo 9 Toa Manga y a un Lican destrozado. ¿Recuerdan que les dije que el Makuta no era su nombre sino su especie? Bueno, el verdadero nombre de nuestro villano es Teridax. La Hermandad de Makuta era una organización que velaba por el equilibrio de Metru Nui y reinos aledaños. A Teridax, su actual líder, se le había asignado Metru Nui. Esto porque una vez los Matoran entraron en una guerra civil, el Gran Espíritu casi se muere y Teridax y sus ejércitos se vieron forzados a encerrar a los comandantes de ambos bandos en los archivos y liberar a los Raji ahí abajo. Por ese motivo es que habían Vakis en primer lugar, para evitar más levantamientos que pudieran poner en peligro el bienestar del universo. Y sí, dije universo. El caso es que desde hace unos miles de años, Teridax tenía la idea de tomar control del universo, y estaba a punto de comenzar la operación tomar control de Metru Nui y derrocar a Dios. Que quien puso a un ser de sombras en una posición de tanto poder en primer lugar, pues el mismo Mata Nui. Porque bueno, si Mata Nui les dio libre albedrío a todos, fue por un motivo, ¿no? Para derrocarlo. Por supuesto. Su plan empezaba por suplantar a Turagadume. Esto no fue muy difícil, ni aun con los Baki de élite que lo custodiaban. Luego contrató a 3 cazadores oscuros para que se hicieran cargo de los Toba Mangai. Kreka, un bruto de poco cerebro extremadamente leal al Sombrío, Eliminador, un sicario como su nombre sutilmente lo sugiere, y Nidiki, que ahora tenía un cambio de look. Digamos que cuando se lo llevaron a Odina, la sede de los Cazadores Oscuros, trató de huir porque habrá traicionado a Lican, pero esto era muy bajo incluso para él. Una figura influyente de otra isla llamada Rudaka quería entrenar con los Cazadores Oscuros sin volverse una. El Sombrío le dijo que se peinase. Al enterarse, Nidiki le ofreció entrenarla si lo ayudaba a escapar con ella. Oportunidad que Rudaka aprovechó para delatarlo al Sombrío. Esa noche, cuando el ex Toba pensó que podría huir, se la topó a ella y al Sombrío esperándolos. Y esta utilizó su poder de mutación para transformarlo en una grotesca aberración arácnida. De esa forma jamás sería aceptado en ningún otro sitio, y se vio forzado a quedarse con los Cazadores Oscuros. Y Rudaka recibió el entrenamiento condicional, claro. Así, Teridax suplantó a Turagadume, y envió a los 8 Toa Mangai por separados para cerrar las puertas marítimas de Metru Nui, donde uno a uno fueron despachados por Eliminador. Toa Lican, por su parte, había notado que desde hace un tiempo algo andaba mal con Turagadume. Ahora solo quedaba él para defender la ciudad. Ni sus compañeros ni su Matoran cronista habían vuelto de sus misiones. Temía lo peor. También había notado que los Baki se habían vuelto más y más extremos, arrestando a Matorans por ofensas menores, y una planta extraña se estaba comiendo los bordes exteriores de cada metro, forzando a los Matoran a desalojar sectores enteros de la ciudad. Así que se infiltró en el gran templo de Ga-Metru, y tomó 6 artefactos del Toa Suba de su equipo. Si algo o alguien estaba tratando de tomar control de la ciudad, necesitarían a nuevos héroes. Es aquí donde Leyendas de Metru Nui empiezan, la segunda película. Nidiki y Kreka casi dan con él, pero logra escapar a tiempo. Y así, Toa Lican entregó una piedra sagrada a un Matoran, elegido de cada metro. Nokama, la maestra. Onewa, el constructor. Wenua, el archivista. Nuyu, el estudiante. Y Matau, el jinete. El último sería Bakama, el forjador de máscaras. Pero cuando Lican fue a entregarle la reliquia, los cazadores dieron con él. Nidiki amenazó a Lican con tirar a Bakama a la fundidora si no se entregaba. Acorralado, este aceptó, pero su ex hermano no iba a mantener su promesa. Soltó el pie del Matoran y el Toa pateó sus tablas de lava para desviarlo a unas chimeneas. Lo último que Bakama escuchó de su héroe mientras caía es que debía salvar el corazón de Metru Nui. Al volver a su estación a asegurarse de que aquello que le dio Lican siguiese ahí, cayó en cuenta de que ya no había nadie para proteger la ciudad. Estaban en un aprieto. En ese momento, Turagadume desaparece. Este le había encargado crear una máscara en particular a Bakama. Nada menos que la máscara del tiempo. Pero aún no lo había terminado, era una máscara compleja de hacer. Dume le dice que tan pronto la tenga la lleve al Coliseo, y que el destino de la ciudad estaba en sus manos.
Afortunadamente, Dume no se percató de la piedra Toa entre sus máscaras, y así Vakama dio una visita al lugar que le indicaba el mapa, el gran templo de Ga-Metru. Ahí se topó con los demás Matoran que Lee Khan había elegido. De ellos solo conocía a Nuyu, ya que él había hecho el telescopio de su máscara. Sus piedras comienzan a brillar hacia el suba, y esto libera un mensaje del Toa Mankai. Al terminar, las piedras despiden un rayo de energía hacia su respectivo Matoran. Sus cuerpos habían cambiado, de fieles Matoran a héroes Toa. Incluso el Suba se molestó en darles unas armas a cada uno que se supone pertenecían a los Toa Mankai. Así es, Vakama y los demás Turaga de Mata Nui antes fueron esto. Mientras todos procesaban lo que había pasado y se preguntaban por qué habían sido elegidos como Toa, Vakama tiene una visión. Metru Nui siendo destruida, 6 grandes discos y 6 Matoran que sabían su ubicación. Al contarle esto a los demás tenían sus dudas sobre lo que decía, Onegwa y Matao los primeros, pero Nokama votaba porque le dieran el beneficio de la duda. Las visiones podrían ser señales del gran espíritu. Cuando Lee Khan mencionó el corazón de Metru Nui, Vakama creía saber a qué se refería. El gran horno de Ta'a-Metru, donde la planta que había infestado varias secciones de la ciudad, llamada Morbuzak, extendía sus raíces. Según la visión de Vakama, los 6 grandes discos tenían la llave para detener la raíz, así que, sin más de lo que guiarse, el nuevo equipo de Toa partió en su búsqueda. Con los Vaki detrás suya, pues eran sujetos desconocidos, y con 2 cazadores oscuros acechándolos. Así es como empieza la historia de 2004. Que venga, que suene la rola del año, a ver si me tanqueo el copyright. Cada Matoran de la visión de Vakama era un conocido o rivales de cuando eran Matorans. Al menos en los casos de Vakama, Nokama, Nuyu y Oniwa lo eran. El Onumatoran de Whenua era un colega archivista y el de Matao solo era su supervisor. Los Toa iniciaron su misión en equipos de 2 para encontrar a estos Matorans. Coincidentemente, cada uno se encontraba en una posición comprometida con los cazadores oscuros. Pero Onegwa tenía la sospecha de que uno de ellos estaba mintiendo, y que había vendido a los demás a los cazadores. Con algo de dificultad, cada Toa recupera los grandes discos y se dirigían a Ta'a-Metru. En el camino son atacados por semillas de Morbuzak y Akmo, el Pomatoran, trata de escapar, pero Onegwa lo detiene. Él era el traidor. Dentro del gran horno, la planta le dio una buena batalla a los Toa. Si permitían que esto siguiese, podría destruir buena parte de Ta'a-Metru o peor. Nuestros héroes apenas sabían usar sus poderes elementales, menos aún sus máscaras. Y con la ayuda de los Matoran, que sacaron al equipo de varios aprietos, logran usar el poder de cada disco Ganoka para encerrar a Morbuzak en un orbe de energía, cortando el núcleo de la planta. Con esta victoria, los ahora Toa-Metru se dirigían al Coliseo. Le presentarían los 6 grandes discos a Turaga Dume y los reconocería como guardianes de la ciudad. Se preparaban para emprender el viaje, exhaustos y sin poderes elementales, pero de camino al Coliseo los atiende un Onumatoran agitado. Se trataba de Nuparu. Le dice que había una fuga en los niveles inferiores del archivo, que el mar de plata se estaba filtrando. Era algo serio. El Toa de la Tierra se ofrece a ir solo, luego Nokama se une, después Vakama, hasta que todo el equipo se apunta a ir. Tomen en cuenta que los Toa aún no son un equipo funcional. Tal vez esta aventura les daría un poco de desarrollo, y vaya desarrollo que les dio. Para hacerles el cuento solo, mientras más bajan, los Toa se enfrentan a Rakshi de diferentes poderes que escaparon de los archivos. Intangibilidad, control de insectos, control de clima, la típico. Luego descubren que algo les estaba poniendo en contra de sí mismos, que les estaba haciendo creer que los demás Toa los estaban saboteando. Se trataba de un Raji cambiaformas llamado Kraka. Se las había arreglado para aprisionar a Whenua y Nuyu en su guarida. En su batalla, Vakama la engaña para que tome la forma de los 6 Toa combinados, dándole acceso a sus poderes elementales. Así fue como el grupo descubrió accidentalmente cómo formar un sello Toa. Exhaustada por la transformación, los Toa logran inmovilizarla, pero con sus últimas fuerzas se transforma en una anguila de lava y Vakama la deja ir. Ella solo trataba de proteger su guarida como cualquier Raji, no había necesidad de apresarla, así que los Toa-Metru sellaron las grietas de los archivos y partieron rumbo al Coliseo. Es aquí donde continúa Leyendas de Metru Nui. Matorans de al menos 2 distritos ya estaban al tanto de sus hazañas, además de haber recuperado los grandes discos y haber matado a Morbuzak, pero Dume tenía otros planes. Al presentarse ante él, el Turaga desmerita sus logros y clama que tendrían que demostrar su valía en la arena. Luego manipula los pilares del suelo para humillarlos, los tacha de impostores y que ellos fueron los responsables de la desaparición de Toa Lee Khan. Vakama dice que no, que los cazadores oscuros detrás de él, y que al parecer había contratado, habían matado a Lee Khan. Pero este solo ordena que los atrapen y activa una especie de torbellino en el centro de la arena para que se los llevasen. Whenua, Oniwa y Nuyu son atrapados en el ciclón, y un armado de Vaki se dirigía a ellos.
Vakama, viéndose sin salida, usó un disco para derribar la estatua de Lycan del Coliseo, deshabilitando a los Vaki y dándole tiempo a él y sus hermanos a escapar. Ahora, con los oficiales en alerta roja, debía de hallar una forma de liberar a sus hermanos, mientras eran perseguidos activamente por los cazadores oscuros. En el camino se enfrentan a un Tatorag que había escapado de los archivos, una colosal bestia rajísima y pensante que fue despertada gracias a su lucha con Kraka, pero logran neutralizarla usando discos de debilidad para romper el suelo debajo de él, enterrándola bajo varios niveles de escombros en Ta-Metru. Mientras recuperaban sus fuerzas en una pía de protodermis en Koh-Metru, Vakama se preguntaba por qué Dume querría la máscara del tiempo, y experimentando con dos de los grandes discos descubrió que podían fusionarse, al igual que los Kanoka comunes. Creo que debería explicarles esto. En Ga-Metru se refina la protodermis líquida del Madre Plata y se distribuye a otros Metrus a través de canales. En Ta-Metru es donde se moldea para hacer discos Kanoka. Estos tienen 3 dígitos. El primero indica la Metru donde fue creado, que va del 1 al 6. El segundo es el tipo de poder que tiene, y el tercero es el poder del disco. Con poderes del 1 al 6 se hacen máscaras sin poderes para Matoran. Con poder 7 se hacen nobles y 8 se hacen grandes máscaras. Pero los grandes discos tenían un poder de 9. Se preguntaba qué tipo de máscara obtendría si juntaba los 6. Pero es distraído por Nokama al mismo tiempo que una estrella de espíritu surcaba los cielos. Esa era la estrella de Toa Lycan, lo que significaba que aún seguía con vida. El brillo se dirigía a Koh-Metru y por suerte un transporte Vaki iba en esa dirección. Se supone que ahí deberían haber oficiales desactivados, pero en su lugar habían unas extrañas esferas. Vakama tiene una visión y abre una para descubrir que no había nada. Mientras tanto, el resto de los Toa capturados trata de liberarse, pero sin ningún resultado. El lugar estaba recubierto con protoacero y apenas controlando sus poderes y sin armas va a ser algo difícil escapar de ahí. Nuyu incluso se había resignado, pero una voz suena dentro de la sala. Un misterioso Turaga. Ninguno lo conocía, pero les dice que eso no era importante y que lo que debían hacer ahora era concentrarse y tratar de descubrir el poder de sus máscaras para salir de aquí. El grupo de Vakama llega a una sección de Koh-Metru aparentemente abandonada, repleta de extrañas cápsulas también. Ahí son atacados por Kreka y Nidiki. Casi se llevan a Matao, pero una estampida de Kikana los salva. El trío huye, pero la máscara de Nokama empieza a brillar. Acababa de despertar sus poderes. La noble Kanoji Rao que hemos visto hasta ahora solo hacía de Google Translate, pero este es el poder de una verdadera gran máscara. Se dio la vuelta y ordenó al líder que detuviera la estampida. Tras mediar con ellos, les dice que los vieron llevarse a un Matoran alto a un sitio en los cañones, a la antigua base que el sombrío quería establecer en Metru Nui. En el camino se topan con pelotones de Vaki y a los cazadores oscuros, pero Matao logra eludirlos despertando el poder de la Kanoji Mahiki, la máscara de la ilusión, para tomar la forma de ambos cazadores y huir de ahí. Con los gritos sónicos de la manada de Kikanalos se encargan de los Zadak que custodiaban la entrada y se aseguran de bloquearla. Mientras tanto, los otros Toa-Metru parecían tener problemas para hallar el poder de sus máscaras. Wenua, en un episodio de frustración, hace que Oniwa accidentalmente descubre el poder de la Kanoji Komao, la máscara del control mental, y Nuyu, alto de oírlos pelear, usa su poder mental contra una fisura del muro, activando la gran máscara de la telequinesis. Así se adentraban en los túneles, con Wenua utilizando la máscara de visión nocturna, donde finalmente dan con el resto del equipo, y descubren que el extraño Turaga con ellos se trataba de nadie menos que Toa Lycan. Luego de que se transformaran en Toa-Metru, su poder Toa se había drenado. Vakama se alegraba de verlo con vida, y le pregunta si ya habían salvado el corazón de Metru Nui. Vakama les dice que lo estaban salvando a él, pero no. Ni él ni el horno de Ta-Metru eran el corazón de la ciudad. Con el corazón de Metru Nui se refería todo el tiempo a los Matoran. Vakama, por falta de otras palabras, había quedado como pendejo, ¿vale? Había estado dando vueltas en círculos todo este tiempo. Notó que en el túnel habían más esferas como en el transporte, y al dar un vistazo en el interior de una de estas se topa con Turaga Dume, tal como lo sospechaba Lycan. Un impostor se había hecho pasar por el Turaga, y Vakama ya sabía de quién se trataba. Otro escuadrón de Vaki iba hacia ellos, y se las arreglan para escapar en otro transporte, con Wenua usando sus taladros y tampoco poder elemental que le quedaba para derribar un muro y perforar la roca. Cuando llegan a la superficie descubren que, bueno, no hay nadie. La ciudad estaba completamente vacía, con proyecciones gigantes de Dume pidiéndole a todos los Matoran que se reúnan en el Coliseo. En el centro de la ciudad, los Vaki escoltaban a cuantos Matoran detectasen dentro de las esferas. Habían transportes repletos de estas listos para llevárselos. Pero para cuando los Toa llegaron ya era demasiado tarde. El Coliseo estaba completamente vacío. Y ahora el falso Turaga revela su identidad. El Makuta de Metru Nui, Teridax. Pero ya no podían hacer nada. Su plan había sido puesta en marcha. Subió al punto más alto del Coliseo y con sus poderes de sombra suprimió la presencia del Gran Espíritu. Un potente terremoto sacudió Metru Nui y todos los reinos, desde la sede de los Cazadores Oscuros, la Hermandad de Makuta, la prisión de la Gruta y más allá.
Este fenómeno fue conocido como el Gran Cataclismo, y ténganlo muy en mente porque si seguimos con esta serie será muy importante más adelante. Teridax quería absorber toda la energía de Metro Nui, pero los Toa no podían hacer nada, debían de salvar a los Matoran. Wenua usa su máscara y nota que las cápsulas están debajo del coliseo. Sería imposible llevarlos a todos en el transporte Baki, por lo que cargarían cuantos pudiesen, o sea, un total de 6, y se marcharon del centro a toda velocidad. Teridax acumulaba más y más energía y se había convertido en una nube de sombra en la cima del coliseo. Con sus poderes casteó una mano de sombras que absorbió a todo Raji con el que se topaba, para aumentar su poder. Los cazadores oscuros aún estaban tras los Toa, pero esta vez bastó con Oniwa usando su máscara sobre Kreka para mandarlo a volar junto a Nidiki al agarre de Makuta. Y así terminó la leyenda de Toa Nidiki, sus últimos momentos llenos de arrepentimiento mientras era fusionado a la esencia del maestro de las sombras. Tras escapar al Mar de Plata a través de K-Metru, Vakama había combinado el resto de los discos. El resultado fue un Kanoka con poder 199, y trató de hacer una máscara con eso, al mismo tiempo que tenía una visión de a dónde podría refugiar a los Matoran. Una abertura en el domo oceánico de Metro Nui, ahí estarían seguros. Desafortunadamente, Teridax tenía otros planes. Y así como nota, en la película Teridax se ve exactamente igual que en la forma de Mata Nui, pero en realidad este Teridax debería verse más así, como en el set. ¿Vale? ¿Todo aclarado? Ok, sigamos. Makuta manipula el océano para crear pilares de protodermis para evitar que escapen, y Vakama le pide a Nuju que lo lleve hacia Teridax. De nada serviría escapar si Makuta seguía suelto en Metro Nui. Había forjado la máscara del tiempo con el disco 199 para frenarlo aquí y ahora, pero Vakama aún no había desbloqueado el poder de su propia máscara, y el tratar de usarla ralentiza el tiempo de Teridax y el suyo. Ya no podía escapar del agarre de la mano sombría. Pero ahí Turaga Likan se pone en medio de la sombra usando su Kanoji Hao para proteger a Vakama. La noble máscara no fue suficiente y la onda de choque rompió el poder de la Baji y la mano de sombra, tirando la legendaria máscara por los aires. Vakama se tomó un momento para atender al mentor mientras Makuta volaba por la Baji. Esto le daría tiempo a los Toa para recuperarse allá abajo. Con sus últimas palabras, Likan le dijo que este era el fin de su jornada de vida, que el suyo estaba más allá de la Gran Barrera. Ciertamente se enorgullecía de poder haberlo llamado hermano. Con eso, la luz del corazón de Toa Likan se desvaneció. Lleno de dolor, el poder de la Kanoji Huna de Vakama se activó. La gran máscara de la invisibilidad, y observó a Teridax con la Kanoji Baji en sus manos. Se escabulló hasta tenerlo a rango de disparo y antes de que pudiera hacer algo lanzó un disco en su dirección, mandando la máscara a las profundidades del Mar de Plata. Teridax estaba furioso y se dio a la casa de Vakama. Utilizando los pilares de los riscos de la Gran Barrera, Vakama se las arregló para que Teridax gastase tiempo y energía, tratando de absorber escombro tras escombro, dañando su armadura. Bastó con un pilar de suficiente tamaño para estampar a Makuta contra un muro de la Gran Barrera, impactado por su repentina derrota. Teridax solo tenía una pregunta más. Si Toa Likan no fue capaz de vencerlo solo, ¿cómo pudo haberlo hecho él? Ahí los demás Toa Metro suben a ayudarlo. Lo derrotó porque no estaba solo, y usando sus poderes elementales combinados, tal como agotaron a Kraka, forman un sello Toa que contrarresta la esencia de Makuta, encerrándolo en una cárcel de protodermis cristalizada. El maestro de las sombras no podría volver a molestarlos. Vakama toma la Kanoji Hao de Likan, y en su reflejo ve como la estrella del fallecido héroe se divide en 6. El durmiente gran espíritu ahora lo proclamaba. Finalmente eran Toa. Ahora bien, su viaje a través de la Gran Barrera no sería tan sencillo. Tuvieron que enfrentarse a un grupo de Rajis prehistóricos y Vakis prototipos comandados por Mavra, un antiguo colega archivista de Wenua. Esta trama es toda una novela, pero para ponérselos sencillos, Mavra no quería ir a dejar a los Toa, pues cuando trabajaba con Wenua se le encargó una exhibición de Rajis marítimos ancestrales. Estos casi se escapan y su colega por poco muere. Dume planeaba confiscar a los Raji y llevárselos a otro sitio, así que Mavra optó por escaparse con los Raji junto a otros prototipos de Baki a la Gran Barrera, donde nadie lo encontraría. Aquí he estado viviendo todo este tiempo sin tener idea de lo que pasaba en Metro Nui, y creía que estos nuevos Toa iban a venir a por él. El grupo acaba con los autómatas y cuando Mavra dejó de tener sobre los Raji cae al agua y se da por muerto, dándole tiempo suficiente a los Toa para escapar, aunque pierden una esfera Matoran en el proceso, y tuvieron que colapsar esa porción del túnel para que ningún Raji o Baki que los estaba persiguiendo desde Metro Nui pudiera alcanzarlos. Lo cierto es que ya no podrían regresar por la Gran Barrera y deberían de hallar otra forma de volver. El transporte termina en la burbuja de aire de una cueva marina profunda. Matau fue el primero en ver su nuevo hogar y avisó a los demás de su descubrimiento. Se trataba de una isla que en el futuro llamarían Mata Nui. El agua de aquí era diferente a la protodermis líquida de su hogar,
En vez de dos soles en el cielo, un orbe gigante bañaba de luz amarilla todo lo que sus ojos alcanzasen. Era un ambiente desconocido para los Towa, pero si las visiones de Bakama eran ciertas, este sería su nuevo hogar. Así que cada Towa escogió una región de la isla donde llevarían a los Matoran de su metro. Nukama decidió quedarse en la bahía donde habían arribado, la cual bautizó como Bahía de Naho, en honor a una de las Towa Mankai de agua desaparecida. Noyu, por su parte, decidió llamar el monte más alto de la isla como Monte Aihum, en honor a un Matoran fallecido que fue su mentor. Una vez cada uno había decidido, quedaron con verse con Bakama en la bahía. Traía consigo 6 extrañas piedras idénticas a las que Towa Likan les había dado, y sabían lo que eso significaba. Iba a pedirles que pusieran parte de su poder ahí para futuras generaciones. Tomó algo de convencimiento hacer que todos accedieran. Solo debían de poner una pequeña porción de su poder. Likan pudo hacerlo con 6 de ellas, así que no había problema. Como recordarán por el primer vídeo, estas son las piedras que los Turaga le encargaron reunir a Takua. Aunque muy posiblemente el resultado que esperaba no era que 6 contenedores arribaran a la isla, sino transformar a otros 6 Matorans en Towa. Luego de esconderlas, se dispusieron a buscar una forma de volver, y Oniwa se topa con una caverna en Powag y de la que había huido un Nuiyaga despavorido. No sabía muy bien qué era lo que lo había asustado, pero si había venido de Po Metro hasta aquí significaba que podían volver a casa. Así iniciaron el viaje a un laberinto de sombras. En el camino se topan con los nidos Bourok. Sí, esa fue la misma cueva que los Towa usaron para luchar contra las Barak y los Bourokal. Estaban algo perturbados por la presencia de estas cosas, pero Wenhua les dice que no había nada de qué preocuparse, y golpea una de las celdas con sus taladros. Ni un movimiento. Aunque Bakama en ese momento tiene una visión de que algún día estas cosas despertarán y acabarán con todo en la superficie. Más adentro ven el cuerpo de Rajis muertos y mutados. Entre esos hay un Nuiyaga muerto por asfixia, pero no por falta de aire, sino porque esta cosa tenía agallas. Eso más adelante descubriremos era un laboratorio de Teridax. Más adentro son atacados por una quimera gigante, un Rajinui. Este se alimentaba de poderes elementales para fortalecerse y poseía las habilidades de todos los discos. La bestia barre el suelo con el equipo, solo quedaban Bakama y Nuyu de pie. Pero el Towa de hielo tenía una idea. Le dice a Bakama que usa la función de jetpack de su lanzador de discos para ganarle tiempo, al mismo tiempo que lo alimentaba con más poder elemental para hacerlo crecer aún más. Uno de los golpes de Rajinui impacta a Bakama, pero solo lo atraviesa. La criatura siguió creciendo y creciendo hasta que su forma entera colapsó. El Rajinui solo aumentaba su tamaño, más no su densidad, así que lo hizo crecer hasta tal punto que su estructura molecular simplemente colapsó. Desafortunadamente Nokama había sido alcanzada por su aguijón y estaba grave. Oniwa se preparaba para volver a la superficie, pero ya no tenía caso, no había nadie en Mata Nui que pudiera salvarla. La única opción que tenían era encontrar algo en las ruinas de Metro Nui y seguir adelante. Continúan por el túnel y Bakama nota un musgo extraño en las paredes y unas enredaderas se aferraron a sus pies. Pensaba que se trataba de nuevo de Morbuzak, pero la planta desmiente la idea en el momento. Arrastra a los Towa más cerca y les cuenta una historia. Una historia de antes de Metro Nui. Antes de que existiera el Gran Espíritu, los Matoran trabajaban en la oscuridad sin un objetivo claro en mente. Pero a aquellos que hacían bien su trabajo se les otorgaba la oportunidad de viajar a un reino hermoso donde tendrían los mejores trabajos y seguridades. Ese lugar de leyenda pasó a ser sinónimo de gran refugio para los Matoran, al igual que su benévolo gobernante, Artaka. Pero aquellos Matoran problemáticos o defectuosos que no hacían su trabajo a tiempo eran llevados a una isla sin nombre, un lugar de pesadilla del que pocos volvían a verse. Ese sitio pasó a ser conocido por el nombre de su desquiciado tirano, Karzani. Teridax le había dado ese nombre a esta planta, la palabra Matoran para infierno, Karzani. Fue un prototipo de Morbuzak muy inteligente para el gusto de su creador. Les dijo que podía ayudar a los Towa con el veneno de Nokama, si le traían un vial con protodermis energizada de la guarida de Teridax, la misma protodermis de la que Takutanuba emergiría en el futuro. Al llegar se topan con una entidad hecha de la sustancia, y no iba a ceder tan fácil. Por fortuna, ganarle a un enemigo inmóvil no fue tan difícil. El ente atacaba mutando cualquier cosa que tuviera el alcance de la guarida, desde moscas hasta piedras. Nada que los Towa no pudieran contrarrestar con facilidad. Se las arreglan para hacer que con sus ataques destruyese los 3 pilares de la sala, dejando uno intacto. La cosa no les temía, pero Bakama le amenaza, diciendo que quizás Makuta tendría un germen que come protodermis energizada allá arriba o algo así. Sabía que les estaba tomando el pelo, pero no quería tentar a la suerte. Les deja irse con un vial y algo de la sustancia, pero cuando se estaban marchando de la cámara el ente se transforma en una ola y Oniwa hace colapsar el último pilar a tiempo para enterrarlo. Al volver con Karzani, Bakama le pide que le dé el antídoto antes de entregarle la sustancia y amenaza con vertirla a protodermis. Este accede y finalmente toma el vial, pero al vertirlo sobre él, Karzani combustiona desde adentro. La protodermis energizada funciona por azar del destino.
Lo que no transforma, como en el caso de los Toa Nuva, simplemente lo destruye. Y la planta ansiaba el poder para acabar con su creador más allá que su propia vida. Los Toa se retiraron de la cámara repleta con olor a clorofila quemada. Y con esto creo que pasamos al capítulo de 2005, al cual llamaremos Red de los Visorak. Luego de ese episodio dieron al fin con el Mar de Plata de la Gran Barrera, y usando unas cuantas piezas aquí y allá, además de unos cuantos tallos quemados de Karzani, se las arreglan para hacer un transporte para viajar de vuelta a Metru Nui. Pero una tormenta los atrapa y naufragan en las costas de Lemetru. En los túneles de la isla de arriba los Raji parecían estar huyendo de algo. No era necesariamente por el terremoto. Sí, todas las Metru se habían visto gravemente afectadas y las bestias de los archivos ahora eran libres para recorrer la ciudad. Pero había algo más. Unas redes verdes y ácidas lo cubrían todo. Tras muchos horrores, estampidas de Raji mutantes y ruinas llegan a las cercanías del Coliseo. Y Wenua cree saber qué son estas redes. No tenían de esos en los archivos, pero cree que eran Visoraks, una plaga de arañas venenosas que había cubierto la ciudad de redes. En efecto, esto era de lo que huían los Raji, pero ¿qué los había traído hasta aquí? A punto de entrar al Coliseo son emboscados. Los Visorak usaron sus rotucas de paralización para inmovilizar a los 6 Toa Metru. Esta vez Bakama ya no tenía un plan. Estaban atrapados y los llevaron a las redes, el punto más alto del Coliseo. Verán, Teridax no había dejado a los Matoran sin protección. ¿Qué creían? ¿Que la hermandad de Makuta estaba conformada por solo miembros de su especie? No. Los Visorak fueron creados por un miembro de la hermandad hace milenios, sí, pero no por nuestro Makuta. Y la horda estaba a cargo de uno de los tenientes de Teridax, un tal Sidorak. Él viene de una isla llamada Sled, es de la misma especie que Kreka, solo que de una clase superior. Alcanzó a este punto a base de méritos y oportunidades. Trató de entrar a los cazadores oscuros, pero no pasó a la prueba. Esto llamó la atención de la hermandad, y con el paso del tiempo escaló entre sus filas. Teridax lo dejó a cargo de la horda, con Rudaka de virreina. A ella la recordarán como la persona que transformó a Nidiki en un mutante. Llegó a trabajar también para la hermandad y ascendió a segundo al mando de la horda, la cual Sidorak veía como una oportunidad para ganar influencia en la isla de Rudaka, Zia. Así que, cuando el primer plan de Teridax falló, llegaron a Metru Nui y soltaron la horda en caso de que los Toa planeasen regresar. Y tal como lo suponían, así fue. Al ver sus nuevas capturas, Rudaka le pidió a Sidorak que dejase que el veneno mutara a sus cuerpos antes de tirarlos desde el Coliseo. Los capullos se rompieron y cayeron en picada hacia el suelo. Pensaron que este sería su final, pero unas extrañas criaturas los salvaron a mitad de caída. Eran pequeños, pero más fuertes de lo que parecían. Los llevaron a un lugar seguro a las afueras de K-Metru para recomponerse y procesar lo que había pasado. El líder de sus salvadores se presenta junto a ellos. Su nombre era Norik, y ellos eran los Rajaga. Habían venido a Metru Nui hace tiempo en búsqueda de algo, y querían ayudarlos en su misión, pero antes debían de curar el veneno de los Visorak con ayuda de Kitongu, un Raji mítico capaz de curar cualquier aflicción. Si no, se quedarían así para siempre, mitad Toa y mitad bestia, Hordika. Bakama era el más contrariado y frustrado por todo esto. Vinieron aquí para salvar a los Matoran y nada más. Pero sin sus poderes de máscara y en el estado en el que se encontraban, era mejor si oían a Norik. Y luego de un tiempo para recomponerse y pensar con la mente en frío, además de disculparse con Onigwa y Matau, que estaban bastante molestos con él, Bakama acepta. A partir de este punto ocurren muchas cosas, además del libro de desafío de los Hordika. Y que suena la rola de 2005 porque joder, va fuerte esta canción. You're feeling awkward, you're feeling cold. You know there's someone watching you, oh no. Is this just a dream or is it true? But now is the time. It's time to say we're everywhere you see. Look out, we might be real. This time we got you caught up in a dream. Ok, antes de continuar creo que debería explicar qué son estos discos. Son Rotuka Spinners, eran la función de juego de 2005. La mayoría de habitantes del universo tienen la capacidad innata de crear un disco Rotuka, con la condición de que tengan un lanzador en su cuerpo o un arma que posea un lanzador de spinners. Esta es literalmente una manifestación de la voluntad y esencia de la persona, con la desventaja de que estos tienen solo un poder. Rudaka, por ejemplo, tiene un spinner de mutación, y este es el único spinner que jamás tendrá, un spinner de mutación, y los Toa tienen Rotukas correspondientes a cada uno de sus elementos. Ahora, con eso aclarado, volvamos a las andadas. Lo primero, Matau tuvo la idea de construir un transporte con piezas sueltas. Para eso se dirigió a Lemetru con su Rajaga y Runi,
Cualquier cosa que podrían rescatar del Motohub sería útil. En Ga Metru no Kama y su Rajaga Gaaki tomaron cuanto pudiesen del gran templo, incluyendo las grandes máscaras de los Toa Manga y cualquier cosa que les fuese útil allí. Más adelante en este libro, Kraka reaparece, hizo como que trabajaba para Rudaka, pero al ver que los Toa habían vuelto ya no tenía que fingir. Un Visorak dorado especial llamado Kagara que envía a Wenua y Bumonga, su Rajaga, a una dimensión de bolsillo llamada el Campo de Sombras. Ahí se toman con el Zaibon, un Super Visorak, pero escapan siguiendo a otro Kagarak. Una horda de Visorak grandes se dirigía a Le Metru, y Kraka invoca al Tatorak que se había caído en Ta Metru y lo usan de transporte. El pobre solo quería saber la respuesta, y desde que había escapado de los archivos aún quería saber la respuesta, y Kraka le dice que los Visoraks tenían la respuesta, pero no querían dársela. Se arma Alto Bardo en una torre Toa en Le Metru, una antigua base de los Toa Mangai. Y entre un cambiaformas, un dinosaurio y una tarántula de 3 cabezas, logran barrer a los Visorak entre todo el caos. Por desgracia, otro Kagarak iba a enviar al lagarto al campo de sombras, pero Kraka se atraviesa, y los 3 Rajis sobrealimentados son enviados a la dimensión de bolsillo. Y Oniwa aplasta el Kagarak por metiche. Así, los Toa usan su poder elemental para asegurar la torre. Este sería un lugar seguro mientras estén en la ciudad. Más tarde, Norik les cuenta cómo terminaron en este estado. Alguna vez fueron los Toa Haka, un equipo Toa de élite encargado de proteger a la hermandad de Makuta. Sé que suena raro, pero incluso los Makuta, al menos cuando servían al Gran Espíritu, tenían su equipo de Toa. Pero cuando se enteraron de sus planes, se voltearon contra ellos. Hace muchos años, el Gran Artaka creó una máscara diseñada para contrarrestar los poderes de la hermandad de Makuta. Esa máscara ya la conocen, la Kanoji Avouki. Por desgracia, esta máscara fue robada del hogar de Artaka, al igual que las piedras Makoki que contenían su ubicación y un montón más de secretos de los Toa. Fue trabajo de los Toa Haga recuperar las piedras y la máscara de la fortaleza de Makuta en Destral. 4 de ellos fueron capturados y fue trabajo del Toa Norike y Runi recuperarlos. Aunque las personalidades de estos 2 miembros del equipo chocaban mucho y Runi no soportaba la manera mesurada y lenta con la que Norik hacía las cosas, pero ambos aprendieron a poner esto a un lado por la misión. Norik portaba la máscara de la reducción y Runi portaba la máscara del viaje rápido, que le permitía hacer dashes en rango de visión. Eventualmente logran recuperar la máscara, no sin antes ser embaucados por Rudaka, que, utilizando su Rutuka de mutación, los transforma en lo que son ahora. Una mezcla entre Rakshi y algo más. Ahora la máscara estaba en manos de ellos. Habían escondido la máscara en algún sitio de Metru Nui, y era trabajo de los Toa Hordika recuperarla. Esta es una miniserie de animaciones Flash. La razón por la cual está en un tótem en la máscara de la luz es porque Oniwa utilizó su Rutuka de piedra para atraparla en un tótem y alejarlo de las tenazas de un Visorak. La lista de la compra para completar el gran rescate ya estaba a la mitad, pero entre tantas misiones y dificultades habían desgastado el estado mental y emocional de Bakama, que se volvía cada vez más y más temperamental. Esto básicamente lo lleva a ser capturado por un grupo de Visorak y traído ante Rudaka, que lo manipula para que se pase al lado de la horda. Esto lleva a que Bakama capture a los 5 Rajaga, dejando a Norik para avisar al resto del grupo, que tenían que encontrar a Kitongu. La leyenda decía que se encontraba en el lugar donde las lágrimas caían del cielo, y su punto de partida estaba desde un manantial que surgía de Ga Metru. Y así los Toa y Norik recorren todo Metru Nui, siguiendo un pequeño riachuelo que eventualmente termina en Ko Metru, a un sitio donde el flujo de agua se congelaba y parecía que las lágrimas caían al cielo. Ahí encuentran al legendario Kitongu. Una conversación bastante intelectual de un Raji que solamente sabe decir sí o no, logran convencerlo de que los ayude. Y así la batalla final por Metru Nui comienza. El plan de los Toa era simple, entrarían por las puertas del Coliseo al estilo del ataque de los clones. Ya habían aprendido a utilizar sus poderes Hordika y los Visorak ya no les daban tanto miedo. Norik iría a liberar a sus hermanos mientras que Kitongu se encargaba de los reyes de la horda. Al notar al Raji subiendo por la torre del Coliseo, Sidorak trata de derribarlo con su lanza, fallando rotundamente, hasta que Rudaka tuvo que tomar su arma y bajarlo de un solo golpe. Sidorak le dice que bueno, el trabajo ya estaba hecho, pero Rudaka quería que se asegurase de que estaba muerto, y cuando ambos bajan a ver, resulta que aún seguía con vida. Sidorak pensaba que Rudaka lo iba a ayudar a dar el golpe final, pero no, solo le suelta su arma y le dice que se encargue él solo. Y así, el confundido y despavorido Sidorak muere aplastado por los brazos de un gigante de 2,50 metros, puesto que Rudaka tenía otros planes en mente. Lo primero, sí, ella quería ser reina de la horda, pero también servía directamente a Makuta, e iba a liberarlo. Había arrancado una esquirra del sello donde los Toa habían encerrado a Makuta, que estaba sincronizado directamente al original. Mientras tanto, Matau subió a donde estaba Bakama para hacerle entrar en razón. Se disculpa por cómo lo había tratado todo este tiempo, que él se merecía ser su líder y que debía recuperar la compostura y salvar a los Matoran y bla bla bla. Antes de que Matau se estrellase en el suelo, Bakama entra en razón y utiliza una red de Visorak como Ponji para rescatar a su hermano. Los Toa Hordika y los Rajaga le hicieron frente a duras penas a la horda, cuando de repente las arañas detuvieron su avance, y un colosal Kagarak dorado se dirigía a su dirección.
cabalgado por la mismísima reina de la Horda. Les dice que tenían algo que ella quería, sus poderes elementales. El fuego ya le pertenecía, pero le falta un Toa. Ahí Vakama se aparece para entregarle a Matau. Unidos, los 5 Toa Hordika lanzan sus Rotuka elementales hacia ella, pero parece ser invulnerable a sus ataques. Rudaka se burla de ellos, les dice que separados no son nada. Ahí Vakama tenía algo que decirle. Esta le contesta que no se atrevería. Si la mata, la Horda iría a por él y por sus amigos. Pero ya que Sitorak no estaba y bueno, él le había dado poder sobre los Visorak, le ordena a la Horda que se largue de Metru Nui. Rudaka estaba decepcionada de él, pudo haber sido un rey. Vakama le dice que él solo guiaba a aquellos que estaban dispuestos a seguirle. Esa era la diferencia entre un líder y una tirana como ella. Carga su Rotuka de fuego, listo para disparar. Pero Norik cae en cuenta muy tarde de lo que estaba a punto de pasar. El spinner sale de su espalda, impactando en la protodermis del cristal que Rudaka tenía en el pecho, sincronizándose al sello de la Gran Barrera, liberando a Makuta Teridax. El impacto la hace quedar inconsciente y una mano sombría surge del cristal de su pecho y se la lleva a otro sitio para futuros planes. Finalmente lo habían logrado. Metru Nui era libre de los Visorak, pero Teridax estaba suelto. Sea cual sea el caso, Vakama le dice a sus hermanos que eso sería un problema para otro día. Ahora debían concentrarse en salvar a los Matoran. Y así Kitongo usó sus poderes de curar veneno para revertir los efectos de la mutación de los Visorak. Cargaron las aeronaves con todas las esferas Matoran que habían en el Coliseo y despertaron a Turaga Dume, para que él, junto a los Rajaga y Kitongo, mantuvieran la ciudad mientras ellos no estaban. Ciertamente este viaje los había cambiado para siempre. Nuyu, por su parte, había decidido no volver a hablar en Matoran. En su tiempo con Qualus le había enseñado a utilizar el idioma de los Raji voladores, porque cuando era un Toa Haga, Qualus tenía la máscara del control Raji, y había decidido que si alguien quería tener una conversación con él, tendría que esforzarse para conseguirlo. Pero a Vakama se le olvidaba algo. Sí, Makuta estaba libre, el sello donde lo habían encerrado estaba vacío. Aún faltaba algo que Teridax había querido en primer lugar. La Kanoji Vaji estaba ahí abajo en el Mar de Plata en algún sitio. Sabía que Makuta iba a ir a por ella. No podía permitirlo. Le dice a su equipo que tenía algo más de lo que encargarse, que llevasen a los Matoran a salvo arriba, y se arroja al Mar de Plata en búsqueda de la Máscara del Tiempo. Finalmente la encuentra. Estaba naranja del óxido y tenía una pequeña abertura. Parecía como si la máscara estuviese liberando poder temporal, aún sin estar siendo usado por nadie. Con sus poderes de fuego sella la abertura y logra salir del agua, pero es atrapado por un pequeño ciclón de agua. Pensaba aferrarse a la máscara con toda la conciencia que le quedaba, pero en ese momento una sombra se aparece enfrente a él. Era una especie de mutante y venía por la Máscara del Tiempo. Ese amiguito de aquí es Voporak, un mutante de la misma especie de Sitorak que había traicionado hace mucho tiempo atrás para ocupar un puesto en la hermandad de Makuta. Fue sometido a experimentos que lo hicieron altamente sensible a fluctuaciones temporales. Luego fue enviado a Odina para que aprendiera modales, porque su cerebro se había visto gravemente afectado por la transformación. Pero se volvió más leal al sombrío que a la hermandad y quedó como un cazador oscuro. La cosa con Voporak es que, además de ser un detector de Máscara del Tiempo, su cuerpo envejece cualquier cosa que lo toque no días u horas, sino siglos. Pero su mente solo tiene esa función, encontrar la Máscara del Tiempo y obedecer al sombrío. Desafortunadamente, Vakama tenía la Máscara del Tiempo, así que tomó la Vaji y dejó a Vakama agotado en la orilla. Este cae en una especie de ilusión o realidad alterna, donde jamás se convirtieron en Toa y los Matoran que conocían la ubicación de los grandes discos lo eran. Pensaba que esto era obra de la Máscara del Tiempo, donde termina convenciendo a Nokama para que lo ayude a buscar pistas hasta una cueva en Pometro, donde un extraño Raji, mezcla de un Krata y una Krana, le da una visión del futuro. De un Toa de sonido que le dice que algún día, él deberá de enviar 6 héroes a una misión vital para salvar al universo, pero puede que eso implique su destrucción. Turaga Likan se aparece en la cueva y remueve la criatura de su rostro. Eso ya fue suficiente para Vakama. Esto no podía ser real, y le arroja una piedra a la cabeza de Nokama, atravesándola. Resulta ser que era un Visorak azul, un Bogarak, y quien creía que era Turaga Likan era Makuta Teridax, quien se veía un poco más parecido a la película para que nos entendamos. Su plan era engañar a Vakama para que lo llevase directamente a la Máscara del Tiempo dentro de la ilusión, solo por las risas, ¿saben? Pero le dice que ya no la tenía. Esto hizo enfurecer a Teridax, y luego de unas fuertes palabras llegan a una tregua. Ninguno haría un intento en la vida del otro hasta que logren salir de la cueva y recuperar la máscara. Fue por que había regresado la Máscara del Sombrío, que hacía campamento junto a Setrak, un zombie centinela, en el Gran Templo.
Al mutante se le había ordenado derrumbar la entrada de la cueva en espera de que Vakama o Teridax salieran. Por la naturaleza del cazador, los ataques con llamas de Vakama no tenían efecto, ni siquiera era consciente de que lo estaban atacando con fuego. Así que Teridax optó por llamar un ejército de Rakshi para mantenerlo ocupado. Los ciervos de Makuta son desintegrados casi al instante al entrar en contacto con su cuerpo, pero el ruido de las criaturas les da tiempo a ambos para escabullirse. En el camino, Vakama se atreve a preguntarle a Teridax por qué era un Toa, por qué en aquella ilusión del Metru Nuya aquellos Matoran tenían su posición, y por qué había pruebas de que Lican los escogió a ellos antes que a su equipo. Le dice que eso fue obra de él, que Lican originalmente iba a escoger a esos 6 Matoran para ser Toa Metru, pero Makuta influenció sus decisiones al final. Al llegar al gran templo, Vakama toma la delantera y Gitongo aparece de las sombras por confrontar a Teridax. El Toa de fuego se las arregla para incapacitar a Centra, haciendo estallar un vial de protodermis experimental que se guardaba en el sitio. Al mismo tiempo, Gitongo estuvo a punto de ceder a manos del Makuta, pero la explosión los mandó a volar a ambos lejos. Ahí el sombrío entra a escena y usa su bastón de protodermis para sellar los pies de Vakama al suelo. Le dice que 2 cazadores oscuros habían muerto, y alguien debía de pagar por eso. Y él era el único Toa vivo en Metru Nuya, así que tenía que ser él. Ahí entra Teridax. Le dice al cazador que por él que mate a Vakama, luego discutirían sobre la Bagi. Pero el Toa había tenido suficiente. Se libera y amenaza a los 3 colosos con incinerarlos, aunque ninguno se mostraba sorprendido. Luego le dice al sombrío que si acaso buscaba a Kreka y Nidiki que mejor le diera un vistazo a la armadura de Teridax. Ahí notó las partes de las armaduras de los cazadores. Al caer en cuenta de lo que había hecho, el sombrío declara guerra en contra de toda la hermandad de Makuta. Esto había ido demasiado lejos incluso para Teridax, y envía a Voporak a por él, que ya se había deshecho de los Rakshis, no sin antes vaporizar sus alas con su visión láser. El mutante da pelea al Señor Oscuro, pero crea un campo de vacío alrededor de él para asfixiarlo. Al ver la oportunidad, Vakama usa la función de jetpack de su lanzador de discos para salir de la vista del sombrío, y esperó el momento en que se burlase de Teridax levantando la Bagi para descender a toda velocidad y llevarse la máscara, rumbo a Taametro. En frustración, el sombrío acierta su visión láser al propulsor de Vakama, y regresa su atención a Makuta. Este estaba furioso. No permitiría que a alguien como el sombrío le faltase el respeto así. Cargó a toda velocidad contra él. Su visión láser le impactó de lleno en la placa de su armadura central varias veces, pero siguió hacia adelante. Tomó al sombrío por el cuello y lo arrojó en dirección al sofocado Voporak, envejeciendo el cuerpo del líder de los cazadores 3000 años, antes de poder despegarse. El sombrío quedó gravemente afectado por este ataque. Esto inició una guerra contra la hermandad de Makuta que duraría siglos. Se desconoce cuánto tiempo realmente le quedaba al sombrío, porque de vuelta, aquí la gente vive miles de años. Y por supuesto, el líder de la hermandad de Makuta no estaría con ellos para el momento en el que esa guerra tuviese lugar, vaya, ¿quién lo diría? Vakama aterriza en las ruinas del Gran Horno y es amortiguado por las raíces de Karzani. Al ser una planta, uno de sus retoños sobrevivió en los tallos que usaron para darle flotabilidad a la nave con la que volvieron. El Toa desesperado seguía huyendo de Makuta, y esta vez su lanzador de discos se había descompuesto. Ahí Karzani le contó algo. No podía derrotar a Makuta en ese estado, pues no creía que él era un Toa, y le reveló la verdad. Teridax implantó la idea en la mente de Lican de volverlos Toa, pero ¿quién fue quien implantó esa idea en Teridax? Nadie menos que el Gran Espíritu. Fue su voluntad la que impulsó a Teridax a tomar esa decisión, lo que eventualmente llevó a Lican a elegir a los Matoran correctos. Pero eso no explicaba el resto de la evidencia que decía que esos Matoran debían ser los Toa Metro. La planta le dijo que si existía toda una hermandad que servía a las sombras, además de sicarios sin escrúpulos, ¿por qué no podía haber una orden dedicada a preservar la voluntad del Gran Espíritu? Donde existe el mal, tiene que existir el bien. Y fueron ellos quienes engañaron a Teridax para convencerse de autosabotear su plan. Esto lo supo porque, bueno, un agente de esta organización se infiltró en su guarida una vez y le sacó toda la información que pudo antes de matarlo. En ese momento, el Señor de las Sombras los encuentra y carboniza al último brote de su creación con un rayo de sombras. Vakama se da a la fuga y Makuta va tras de él, usando la Kanohi Karakan para evitar que su esencia de sombras se vaya de su cuerpo. Finalmente, Vakama llega a una estación de reclamo de Kanohi. Ya no tenía dónde correr, pero no pretendía hacerlo más. Esa última revelación de Karzani le había dado fuerzas. Puso la Kanohi Bagi en una mesa, y con un martillo de forja empezó a romper otras Kanohis. Le dijo a Teridax que la máscara del tiempo seguía funcionando aunque nadie la tenga puesta. Eso significa que la máscara representa una fuerza fundamental del universo. Mientras esta exista, el tiempo fluye normalmente. Y le pregunta qué cree que pasaría si la rompía. Toda la línea de tiempo se derrumbaría. Pasado, presente y futuro serían uno mismo. Ningún plan de Makuta llegaría a completarse, y si trataba de matarlo luego de destruir la máscara, tal vez una paradoja de sí mismo trate de detenerlo o algo así. Teridax no lo creía capaz, pero Vakama había visto mucho durante este viaje. Al ver a sus ojos veía una seguridad de mente en lo que estaba a punto de hacer. Y centímetros antes de despedazar a Kanohi Bagi y condenar al universo hacen un trato.
Makuta Teridax accedía a dejar a Metro Nui, Hitongu, los Rajaga y Dume en paz, y dejaría que Bakama regresase a salvo con sus hermanos y la Kanohibagi. Pero exactamente un año a partir de este día, sus sombras volverán a acecharlos en su nuevo hogar. Y finalmente usa sus poderes para teletransportarlos a la Gran Barrera. Y el Toa de Fuego emprende el viaje a la superficie con la Máscara del Tiempo consigo. Lo que los Toa Metro no sabían es que Teridax terminaría encontrando la esfera que contenía a Akmo y lo usaría como un espía en la futura Po-Koro. Aunque descuiden, tampoco es que Akmo termine haciendo muchas cosas más adelante, o sea, Makuta se quedó del lado malo del trato, la verdad. Ahora, con las dos legendarias máscaras ocultas, las naves con las que escaparon fundidas para hacer cimientos de las nuevas aldeas, grandes máscaras de sus antiguos Toa escondidas para probar la valía de futuros héroes, al igual que piedras ocultas para futuras generaciones. Los Toa se preparaban para completar su destino. Bakama jamás les contó a sus compañeros ni a nadie lo que vio en su segundo regreso a Metro Nui, o que sabía exactamente el momento en que Makuta regresaría. Ya era suficiente con sus propias visiones, y algunas historias será mejor no contarlas. El plan de Teridax era borrar la mente de los Matoran y debilitarlos. De hecho, el tiempo que pasaron en esas esferas es la razón por la que no se ven para nada como solían en Metro Nui. Planeaba despertarlos sin recuerdo de quién era Mata Nui, y así reclamar a los Matoran como propios. Pero ese plan jamás llegará a completarse. Los demás Toa Metro le siguieron a Bakama y poco a poco los Matoran despertaron en su nuevo hogar. Y así, el ahora Turaga Bakama comenzó. Amigos aquí reunidos, escuchan otra vez nuestra leyenda. Como si el hecho de estar aquí atendiendo las historias de una figura familiar fuera una ocurrencia común. Antes de que el tiempo fuera tiempo, el Gran Espíritu nos bendijo con las 3 virtudes, y agradecidos llamamos a esta isla Mata Nui en su honor. Pero el Makuta, celoso de su hermano, lanzó un hechizo que lo sumió en un profundo sueño. El resto de esa historia creo que ya la conocen. Muchos Matoran perdieron sus máscaras durante su estadía en las esferas. Por suerte, tenían algunas de reemplazo. Quien en el futuro se convertiría en el Toa de la Luz guía al Turaga a un Tamatoran con una noble Komau rota. Y Bakama tenía la máscara perfecta para él, la noble Hau de Turaga Likan. Y así el corazón de Metro Nui vivirá por siempre, en este santuario, hasta que algún día Teridax, aún recuperándose del ataque del sombrío, regrese para reclamar su venganza. Y cuando ese momento llegue, los Turaga ponían su fe en que las piedras elegirían a nuevos héroes. Aprenderían el valor de la unidad. Juntos cumplirían su deber y alcanzarían su destino de despertar al Gran Espíritu. El resto de esa historia, bueno, ya la conocemos. Y con eso la población de Mata Nui arribaba de nuevo a la ciudad que en algún momento fue su hogar. Muchas historias aún quedan por contarse, como quién es esta misteriosa orden que sirve al Gran Espíritu, quién era ese Toa de sonido que le habló a Bakama. ¿Acaso el Gran Espíritu podrá ser realmente despertado y fue aquella puerta el final de Makuta? Pero esas son leyendas para otra ocasión. Y pues nada gente, por mi parte eso sería todo. De verdad no esperaba que tantos ansiasen de verdad ver una segunda parte de esto, pero el caso. La tercera parte, esto de la saga de Ignición, es larga de pelotas. En el primer video les prometí que íbamos a ver 2 partes de esto y bueno, aquí tienes sus 2 partes. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita por si quieres estar al tanto. De nuevo, esto es una franquicia muy de nicho, significa mucho para mí y para unas cuantas personas de habla hispana que sé que existen, creo que existen. Abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter, además el enlace al Discord, pues si quieren pasar lo que sea. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.